Bueno, hermano, buenos días a todos en esta mañana. Le doy gracias al Señor por un domingo más poder compartir la palabra con todos vosotros. Le doy gracias al Señor también por lo que ya me ha bendecido al prepararla, porque el primer beneficiado cuando preparamos un mensaje es la misma persona que va a exponer la palabra del Señor. Recibe la bendición del Señor. Y ahora, como me decía mi hermano Agustín el otro día, que cuando venía del banco hacia aquí, que le pedía al Señor que por su Espíritu Él nos ayude a poder compartirla. Porque es lo importante, que lo que podamos decir como exponiendo la palabra pueda venir del Espíritu Santo que mora y vive dentro de nosotros. Así que le voy a pedir al Señor que nos bendiga en esta mañana en la exposición de la palabra. Señor y Padre, muchas gracias, Señor, por poder compartir la palabra con mis hermanos. Que en esta mañana sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me guíe para poder compartirla, para poder enseñarla. Y que todos, Señor, podamos salir en esta mañana edificados en la fe y comprendiendo la palabra un poquito mejor cada día, Señor. Yo te pido también que tú bendiga todos los cultos que se celebran en toda la tierra, Padre, que como dice la Escritura, que tú añadas a la iglesia en este día los que han de ser salvos. Y si aquí hubiera, Señor, alguna persona que todavía no ha creído en ti, que no ha puesto su fe en ti, que pueda ser ese día precioso en que pueda reconocer que está perdida y que en ti hay salvación, Señor. Que tú eres el único que salva y que puede dar un nuevo corazón y poner tu espíritu dentro de la persona. Yo te lo pido y te di las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, estábamos y hemos estado viendo el ministerio de Juan el Bautista. Estuvimos viendo algunas cosas y vamos a seguir viendo lo que Juan el Bautista profetizó cuando él estaba bautizando en el río Jordán. Una declaración muy importante que Juan el Bautista hizo. Él dijo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Él estaba haciendo un llamado al pueblo de Israel para que volvieran los corazones a Dios y preparar el camino del Señor. Pero él dijo también, pero él, y ese él es el Señor Jesucristo, el Mesías, os bautizará con Espíritu Santo. Así que hoy vamos a meditar en esa profecía que dijo Juan el Bautista. Él, Jesucristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Vimos cómo el Señor, y hermano, estamos aproximadamente en este texto que he leído de Juan, estamos aproximadamente en el año 29. 29 después de Cristo. Cristo tenía aproximadamente, ahora mismo, sobre unos 30 años, nos dice la palabra, y estamos en el año 29. Nos dice que Jesús bajó de Galilea y bajó para ser bautizado por Juan. Y vimos también que Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Ya explicamos por qué le dijo Juan esa palabra a Jesús. Porque él sabía que Jesús, el Señor, Jehová hecho carne, no tenía ningún pecado. Y Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para confesión de pecado. Pero el Señor le dijo: Juan, deja que cumplamos toda justicia. Así que el Señor
fue bautizado por Juan. Esa fue la última predicación que compartimos. Juan bautiza a Jesús. Y vimos algo importante en ese bautismo. Lo primero, que Jesús se identificó con el remanente fiel que había respondido al llamamiento de Juan. Él se identificó con esas personas que confesaron los pecados y que fueron al bautismo de agua que Juan predicaba. Vimos también que en aquel momento, cuando fue bautizado, fue sumergido en el agua, y cuando se salió del agua dice que los cielos fueron abiertos, que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, ungiéndolo, y que se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el Padre dio testimonio que todo lo que el Hijo hacía le complacía, porque el Hijo hacía la voluntad del Padre. Y fue el momento en que el Padre lo ungió con el Espíritu para que ministrara durante los 3 años que iba a durar 3 años y medio que iba a durar su ministerio público. Así que Él lo ha ungido como profeta, porque Él es el profeta que hablaba Moisés en el libro de Deuteronomio: a Él escucharéis y Él os hablará. También como rey, porque a los reyes se lo ungían con aceite y es símbolo del Espíritu Santo. El Señor fue ungido con el Espíritu Santo. Y también como sacerdote, porque el sacerdote también se limpiaba con agua y se ungía con aceite también. Entonces el Señor también fue ungido como sacerdote por medio del Espíritu Santo. Y ahí comienza su ministerio público. Y vemos esta declaración que he dicho: a la verdad yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y hermano, notar el verbo bautizará. Estamos en el año 29, así que ese bautismo que Cristo iba a hacer era algo todavía futuro. Y hermano, todo eso estaba profetizado en la palabra de Dios. Vamos a ver algunas de estas profecías que hablaban del derramamiento y del bautismo del Espíritu Santo. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que ya Isaías profetizaba que Jehová derramaría su espíritu sobre la generación, sobre tu generación. También Ezequiel nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 25 y 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y aquí viene, hermano: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré
a vosotros por Dios. En estos momentos Ezequiel, que sabemos que fue un profeta durante la deportación a Babilonia, él le da una palabra de aliento y una promesa a su pueblo Israel, al remanente fiel. Y hermano, otra manera también donde está profetizado es en el libro de Joel, capítulo 2. Y hermano, es curioso porque en este capítulo el apóstol Pedro aplica esta profecía en el día de Pentecostés cuando se creó la iglesia. Mira lo que dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, y aquí está, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y Pedro coge esta profecía del Antiguo Testamento y la aplica a lo que estaba ocurriendo el día de Pentecostés, como nos relata Hechos capítulo 2. El mismo Juan el Bautista profetizó también del derramamiento del Espíritu por medio de Jesucristo. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él, Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesucristo profetizó también que eso iba a ocurrir, pero todavía tenía que pasar algo para que esto pudiera ser realidad. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Decía que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto de la Ley, el Espíritu Santo tenía un ministerio. Pero en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo iba a tener otro ministerio, como vamos a ver a lo largo de la predicación. Entonces todavía el Señor no había sido glorificado y por lo tanto todavía el Espíritu Santo no iba a venir de una manera permanente para vivir en cada creyente. Tenía que suceder una serie de cosas para que esto pudiera ser una realidad. Tenía que el Señor llevar a cabo el ministerio que el Padre le había encomendado. Ministerio que duró aproximadamente 3 años y medio. Se cree que en la Pascua del año 32 fue cuando el Señor fue crucificado, muerto y hizo la expiación por el pecado y al tercer día resucitó. Lo primero que tenía que hacer en su ministerio, dice que el Espíritu, después de ser bautizado, lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Jesucristo, como el segundo Adán, tenía que ser tentado por Satanás. Satanás intentó que él probara que era el Hijo de Dios. Satanás intentó ofrecerle todos los reinos que todavía tiene, se lo intentó ofrecer para que el Señor lo adorara. Pero el Señor iba conforme al plan de Dios. Los reinos van a venir a ser del Señor o de Jesucristo por medio del sacrificio perfecto y de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Él resistió a Satanás, obedeciendo y citando las Escrituras. Y hermano, ahí tenemos una enseñanza también para nosotros mismos, porque el enemigo también nos va a tentar. El enemigo también nos va a desviar de los propósitos del Padre. Así que nosotros con las Escrituras y con la obediencia a Dios tenemos que resistir al enemigo. Pero el Señor venció la tentación.
El Señor volvió en el poder del Espíritu, volvió a su ciudad, a Nazaret, y allí comenzó su ministerio público, leyendo la profecía del profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, como sabemos y ya vimos. Otra cosa importante es que el Señor empezó a predicar el arrepentimiento. Comenzó a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer el Evangelio. Mateo 4:17. El Señor iba a predicar el Evangelio, el Señor iba a dar a conocer la voluntad del Padre, que era otra de las misiones que el Señor tenía. Y el Señor iba a llamar a una serie de discípulos, a los cuales llamó apóstoles, para enseñarles la palabra de Dios, para prepararlo para que cuando Él tuviera que irse y ascender a los cielos, ellos pudieran llevar a cabo la misión que el Padre le había encomendado. A esos discípulos, como sabemos, los llamó apóstoles. Aunque sabemos que uno, aunque fue apóstol, no creía verdaderamente en el Señor y al final entregó a Jesús por 30 monedas de plata. El Señor tenía que ofrecer el reino a su pueblo, porque Él es el Rey de Israel. Y hermano, lo hizo. El Señor en los últimos días ofreció el reino a su pueblo. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Él ofreció el reino. Y la gente decía: Hosana, alabado sea el Señor. Señor, sálvanos ahora. Pero ¿qué hizo el Sanedrín? ¿Qué hicieron los principales sacerdotes ante ese ofrecimiento del Señor? Mirad lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mas a todos los que le recibieron y creen en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Sanedrín, la nación representada por ellos, rechazó al Mesías. ¿Y qué dijeron? No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron en una cruz. Pero no se dieron cuenta que todo eso era el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios para obrar la salvación y hacer la reconciliación con Dios. Tenía el Señor también que cumplir la ley de una manera perfecta. El Señor tenía que presentar sus 33 años de su vida como una ofrenda perfecta al Padre. Una vida perfecta y sin pecado. Hermanos, si el Señor hubiera tenido un solo pecado, el Señor no hubiera podido ir a la cruz y ser crucificado y morir por nuestros pecados. El Señor durante toda su vida cumplió la ley y presentó al Padre una ofrenda perfecta por el pecado. Mirad lo que dice Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tenía que ofrecerse en la cruz del Calvario como una ofrenda por el pecado. Y hermano, hay un versículo en la Biblia muy importante. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tenía el Señor que ofrecerse en aquella cruz del Calvario para que nuestros pecados pudieran ser cubiertos y, como dice la palabra del Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todos nuestros pecados fueron perdonados
en la cruz del Calvario. El Señor pagó por ellos allí. Pero también le dio a sus discípulos, cuando se acercaba ya ese momento del final de su ministerio público, le dio unas palabras de aliento y de consuelo. Le dijo: os enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con cada uno de vosotros y Él os ayudará para que podáis vivir una vida agradable y santa delante de Dios. Y le dijo: si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Le dijo que él tenía que marchar al lugar de donde había descendido, ya glorificado, pero iba a enviar al Espíritu Santo para que viviera en cada una de las personas que creyeran en él. Y hermano, esto hizo rindiendo la voluntad a su Padre, cumpliendo el plan que desde la eternidad ya había sido determinado y que fue ratificado en el huerto de Getsemaní. Lo vamos a leer en Lucas 22, 41 y 42. Y él se apartó, Jesús se apartó de ellos. ¿De quién? De Pedro, de Jacobo y Juan, que le había acercado, y como a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que se había cumplido esa determinación de ir a la cruz del Calvario para poder reconciliar al mundo y al hombre con Dios. ¿Y qué dijo en aquella cruz, hermano? Desde las 9 de la mañana que se crucificado hasta las 3 de la tarde. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Dijo 7 palabras, pero no voy a decirlas todas. Bueno, sí, algunas. Le dijo a los que estaban allí, que se estaban burlando de él: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Aquello que le estaban diciendo: si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos. Si se hubiera bajado de la cruz, no hubiera podido salvar a nadie. Pero el Señor se mantuvo. ¿Y qué fue lo que le mantuvo allí en aquella cruz? Lo mantuvo el amor por ese pueblo que desde la eternidad conoció y ese pueblo que iba a salvar. En aquella cruz también le dijo al ladrón que cambió de opinión conforme a quién era Jesús. Le dijo el ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor al ladrón? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También vio que al pie de la cruz estaba el discípulo Juan y estaba su madre. Y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y le dijo también: hijo, he ahí a tu madre. Y dice que desde ese día Juan la recibió en su casa. Acordémonos, hermanos, que este momento todavía el Señor, sus hermanos no creían en él, y él lo encomendó para que fuera cuidada su madre por Juan. ¿Qué dijo también en aquella cruz? En aquella cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué lo desamparó el Padre? Porque al pecador lo tiene que castigar con su ira. Porque la ira del Señor es una ira santa, no dará por inocente al culpable. Así que allí estaba Cristo siendo el sustituto de nosotros que éramos culpables, para que fuéramos castigados en Jesús, para que nosotros pudiéramos recibir su justicia perfecta. Así que en aquella cruz Él dijo: Él se hizo pecado por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado.
Así que en aquella cruz, hermano, en aquella cruz, todos los que hemos creído en el Señor, estábamos en ese momento, en aquella cruz. Esto es una cosa que cuando uno se pone a pensarla verdaderamente, que yo, que iba a nacer 2000 años más tarde, iba a estar allí en aquella cruz, pues allí estaba en aquella cruz. Y Él me conocía desde la eternidad y había determinado que yo fuera un vaso de misericordia para recibir salvación. Y cuando llegara el momento, el Señor me iba a llamar con llamamiento santo para que me convirtiera, pero Él ya había muerto por mí en la cruz del Calvario. Hermano, es importante que tengamos esto en cuenta. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dijo algo después de unas horas de que el Señor quitara el pecado y muriera por nosotros. Él dijo, consumado es. La obra que vine a realizar, la obra que me diste, Padre, la he acabado. La expiación ha sido consumada. La he cumplido. Y dice que pidió beber, que tenía sed, le dieron a beber vinagre y después, para que se cumpliera la Escritura, y después de decir esto, agachó la cabeza y dio una gran voz y entregó el Espíritu. Se había cumplido todo, hermano, pero lo que parecía una gran derrota era una gran victoria. Al tercer día lo enterraron y al tercer día el Señor resucitó. Al tercer día venció la muerte. La muerte fue vencida. El Padre lo levantó de la muerte. Y hermano, en aquella cruz la cabeza de la serpiente fue pisada, como nos decía en Génesis 3:15. Él fue herido en el carcañar con la crucifixión, pero le pisó la cabeza a la serpiente. Hizo que perdiera lo más importante, que era precisamente el conseguir que las personas murieran y se perdieran para siempre. Y dice que se le apareció a los discípulos durante 40 días. Y le dio mandamiento por su Espíritu Santo. Y le dijo que se fueran a Jerusalén. Ese es el texto que había traído para la lectura. Dijo que se fueran a Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, la cual oísteis de mí. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos iban a ser bautizados dentro de no muchos días, dentro de 10 días. El Señor ascendió a los cielos cuando llevaba 40 días después de haber resucitado. Por 10 días más tarde se celebraba la fiesta ¿cómo se llama? De las primicias. Ofrecían los primeros frutos de la cosecha que habían cogido. A las 7 semanas, al siguiente día se celebraba esa fiesta. Y en esa fiesta de las cabañas, de la primicia, es la fiesta de Pentecostés. Así que en esa fiesta, 10 días más tarde, los discípulos que habían creído en el Señor y que estaban juntos, unánime en oración y esperando la venida del Espíritu, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y lo vemos en Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Así que, hermano, podemos contestar ahora algunas preguntas. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Según lo que nos dice Juan el Bautista y lo que hemos visto, es el Señor el que bautiza, Jesucristo el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuándo iba a ocurrir ese bautismo del Espíritu? Ese bautismo del Espíritu iba a ocurrir 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, como he leído. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, los llenó a todos del Espíritu Santo. Dice que ellos, llenos del Espíritu Santo, hablaron las maravillas de Dios. Y hermanos, lo que en un día fue una confusión por medio de una desobediencia a Dios, como fue en la Torre de Babel, que Dios le había dicho que se esparcieran y que llenaran la tierra, y ellos no quisieron hacerlo, se rebelaron contra Dios y Dios confundió las lenguas para que se esparcieran, y ahí tenemos todos los idiomas que hay hoy. También ocurrió ahora lo contrario. Había muchas personas de distintos países que estaban allí celebrando esa fiesta de Pentecostés y viendo el estruendo y lo que había ocurrido. Dios le dio por medio del Espíritu a cada creyente, a cada discípulo, le dio el poder hablar las maravillas de Dios en la lengua de esas personas que estaban en aquel lugar. Un ejemplo. Imaginaos que había personas, como dice, en griega, había personas de África, árabes, una serie de personas que estaban allí, romanos. Entonces ellos hablaron las maravillas de Dios en esa lengua, sin saber ellos la lengua. ¿Quién le dio ese poder para hacerlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio el poder para hablar en las lenguas. Y después vemos el sermón que dio Pedro predicando el Evangelio. Y ahí vemos cómo aplicó esa profecía que leí antes de Joel, donde dice que Dios derramaría el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hermano, ¿qué comenzó en ese día? Y aquí es lo importante en este sentido, en la predicación que estamos haciendo hoy. Jesús bautiza con Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió en ese día? En ese día comenzó la iglesia. En ese día se creó el cuerpo de Cristo. La palabra dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia y que Él es la cabeza del cuerpo. Él ascendió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre, fue glorificado y entonces envió al Espíritu Santo para que la persona que verdaderamente crea en el Señor, la persona que sea convencida de pecado por el Espíritu Santo, la persona que recibe la vida espiritual por el Espíritu Santo, la persona que se arrepiente de sus pecados por el Espíritu Santo, la persona que pone su fe en el Señor por el Espíritu Santo, la persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, esa persona ahora reciba un nuevo corazón, reciba la vida espiritual y el Espíritu Santo viene a vivir con ella y vive con ella para siempre. Cuando el Espíritu Santo te introduce en la iglesia o te hace iglesia, porque la iglesia no es este lugar, la iglesia es cada una de las personas que hemos creído en el Señor. Cuando el Espíritu Santo te introduce, te hace iglesia y te introduce en su cuerpo, ese es el bautismo del Espíritu. Importante, el bautismo del Espíritu no es una vez que hemos creído, entonces recibimos una segunda bendición y algo que tenemos que buscar nosotros mismos. No, hermano. El bautismo del Espíritu Santo es el acto que Dios lleva a cabo por medio de su Espíritu para darnos vida, para que nazcamos de nuevo y para que nos formemos parte de lo que es
el cuerpo de Cristo. Así que el bautismo del Espíritu Santo es algo que ocurre una sola vez en nuestra vida, cuando creemos en el Señor. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, cuando el Espíritu Santo nos quita el velo para que veamos a Cristo de una forma perfecta, como el Salvador de nuestras vidas, y cuando el Espíritu Santo nos da el don de la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es una obra soberana del Señor. Importante. Y hermano, ¿qué debemos de hacer una vez que hemos creído y hemos creído en el Señor? ¿Qué debe de hacer un creyente una vez que ha creído en el Señor y que ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, hermano, en ese sentido, nos habla en el nuevo nacimiento, nos habla de unión con Cristo, nos habla también de limpieza espiritual. Me gustaría leer 2 títulos, 2 lecturas aquí, hermano. La tengo aquí puesta. La primera, en Efesios, dice: marido, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santo y sin mancha. Y el otro texto que nos habla de la unión, la tenemos en la carta a los Gálatas, que nos está hablando precisamente del bautismo del Espíritu Santo. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que ese bautismo del Espíritu, que es como el ejemplo que pone, como el viento que sopla, que ni sabe ni dónde va ni dónde viene, el Señor está obrando en tu vida y es algo invisible, pero el Señor está haciendo por medio de su Espíritu todo esto que hemos estado hablando. Nos está regenerando. Me gustaría leer otro texto que encontramos en Tito. Vamos a ir un momentito a la carta de Tito. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así que, hermano, importante, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento y la renovación en el Espíritu Santo. Y mirad lo que dice Pedro: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que hemos sido limpiados por la palabra, hemos sido unidos al Señor y el Señor nos ha revestido con su justicia. Y también el Señor nos ha bautizado, como también lo habla de una manera especial y muy importante en el capítulo 6 de la carta a los romanos. Hemos muerto al pecado y hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Ahora, vemos también que el Señor nos ha dejado una ordenanza que encontramos le encuentran y se le dio a los apóstoles en la Gran Comisión. Ellos tenían que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado.
Así que hay una ordenanza que también debemos cumplir. Y yo también, cuando he estado meditando en esto, ¿cuándo verdaderamente se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo se recibe? Hermanos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo cuando creemos en Él, cuando el Señor nos cambia el corazón. Pero evidentemente eso nosotros no es una cosa visible en un principio ante los ojos de las demás personas. Para eso nos mandó el Señor el bautismo en agua. Por eso nos bautizamos en agua. Una vez que hemos creído, entonces nos bautizamos en agua. Aquí la mayoría de los que estamos aquí hemos sido bautizados en la playa. ¿Y qué es lo que significa el bautismo en agua? El bautismo en agua es un símbolo importante, visible, de lo que ocurrió internamente cuando el Señor nos bautizó en el Espíritu. Muy importante, hermano, entender esto. Nosotros fuimos sumergidos en el Espíritu obró en nuestra vida, nos convertimos, y eso que ha ocurrido, digamos que lo hacemos visible cuando vamos a la playa y nos bautizamos. Simbolizamos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido crucificados con Cristo, que hemos muerto, que hemos resucitado y estamos dando un testimonio público ante todas las personas que están allí presentes. Yo me acuerdo de ese día precioso para mí, en el cual yo me bauticé con 33 años. Después, yo había estado bautizado de chico, pero en la Iglesia Católica, pero yo no había creído en el Señor. Mis padres me bautizaron. Y yo creo, hermano, que el bautismo es una cosa que la tenemos que hacer consciente y creyendo en el Señor. Es algo para mí que se tiene que hacer cuando hay por lo menos la suficiente madurez para verdaderamente saber qué es lo que hizo Cristo y por qué debo de bautizarme. ¿Qué le dijo Felipe, el eunuco, a Felipe cuando le explicó todo el plan de salvación? Cuando vio agua, ¿qué le dijo? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué fue lo que le dijo Felipe? Si verdaderamente cree que Jesús es el Hijo de Dios, bien puede. Así que es importante, hermano, una vez que la persona cree que ha sido bautizada en el Espíritu, es cuando hacemos y cuando llevamos a cabo el bautismo en agua. Y eso es un símbolo, como digo, visible de lo que ya ha ocurrido internamente. Decir también que el Espíritu Santo nos santifica, el Señor nos santifica, nos declara justos, nos justifica, nos santifica ¿para qué? Para ahora glorificar al Señor con nuestra vida. Y eso es lo que, si Dios quiere, vamos a ver en el siguiente mensaje que yo compartiré con vosotros. La llenura del Espíritu. Cuando el Señor nos llena del Espíritu, Él nos llena en el momento que somos bautizados, como hemos leído en Hechos 2, nos llena del Espíritu. Pero Él quiere que continuemos llenos toda nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida espiritual para permanecer llenos y rendidos al Espíritu, para que Él produzca la vida de Cristo en nosotros? Eso es lo que veremos, si Dios quiere, en la siguiente predicación. Y como siempre digo, siempre hago un llamado a las personas que puedan estar aquí. Decirle que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que merece galardonador de los que le buscan. Así que yo en esta mañana, si hay alguna persona que todavía no cree, le exhorto a que busque al Señor, a que piense en quién es el Señor
y lo que ha hecho el Señor para que sus pecados puedan ser perdonados. Y como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice una cosa muy importante, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados, reciben el nuevo nacimiento de Dios directamente. Vamos a orar. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, por ayudarme a compartir la palabra. Muchas gracias, Señor, por haberme amado desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Señor, por haber fijado mi destino también desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Señor, por cuando llegó el momento, tú pusiste a un hermano mío que me hablara el Evangelio de Jesucristo. Y tú, Padre, por medio de tu Espíritu Santo me convenciste de pecado y me hiciste nacer de nuevo para que yo pudiera clamar a Cristo, arrepentirme de mis pecados y pudiera creer en ti, Señor. Te doy muchas gracias porque también lo has hecho con mis hermanos, Señor. Y te doy muchas gracias porque hoy podemos formar parte de tu pueblo, ser tu iglesia. Y muchas gracias por el privilegio también de ser testigos tuyos para llevar también la palabra para que muchas personas se puedan añadir a tu iglesia, Señor, y puedan verdaderamente, Señor, formar parte de tu cuerpo. Gracias, Señor, por haberte sacrificado por nosotros, sin nosotros merecerlo, Señor. Pero gracias por tu amor, gracias por tu salvación y gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que de ti recibimos cada día. Despídenos, Señor, con tu paz y tu bendición. En el nombre precioso de Jesús. Amén.